Buenos días. Mi nombre es Fabián Camilo Martínez Guerrero, magistrado auxiliar del Tribunal para la Paz, y presidiré el día de hoy esta diligencia. En virtud de los acuerdos número 028 del 26 de julio de 2018 y 06 del 29 de enero de 2019, el órgano de gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz aprobó la movilidad vertical del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga y su equipo de trabajo, del cual hago parte, para el conocimiento del caso 03 de la Sala de Reconocimiento. Conforme lo dispuesto por el magistrado Ramelli a través de auto del 25 de noviembre de 2019, me permito instalar esta diligencia siendo las 8 de la mañana, 8:23 de la mañana del 27 de noviembre de 2019. El propósito es escuchar en versión voluntaria al señor Juan José González, quien fue convocado mediante auto número 236 del 31 de octubre de 2019, a través del cual además se le corrió traslado de los informes en los que ha sido mencionado y que dan cuenta de los hechos ocurridos en el departamento del Huila. Esta situación será grabada y, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, posteriormente será trasladada a las víctimas. Su contribución, señor González, no solo será determinante para el esclarecimiento de la verdad, sino también para el cumplimiento de los compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz. Antes de iniciar y para efectos del registro, procederemos con la presentación de quienes acuden a esta diligencia. Señor compareciente, por favor, infórmenos su nombre completo y número de cédula. Mi nombre es Juan José González, número de cédula 7.720.851, expedida en la ciudad de Neiva. ¿Quién lo va a representar judicialmente? El doctor Perico Aranzazu. Abogado, por favor, procede a identificarse. Buenos días, honorable magistrado, doctora representante de la sociedad y demás presentes. Mi nombre es Jaime Enrique Perico Aranzazu, defensor técnico de la entidad Fondetec en favor de los derechos del soldado profesional Juan José González, quien aquí nos acompaña. Mi lugar y números de identificación ya reposan en el acta. Gracias, señoría. Gracias. Abogado, ¿usted ya se encuentra reconocido como defensor del señor González en este caso de la sala de reconocimiento? Su señoría, de tiempos atrás ya fue radicado el poder en debida forma, pero sin embargo, si usted desea, aquí puede mi defendido reconocerme como su apoderado, como ya lo manifestó. Gracias, señoría. Sí, señor, ya que no le han respondido todavía o no le han reconocido, entonces haríamos la identificación conforme al artículo 77 del Código General del Proceso, y por eso le pregunto al señor González si le otorga poder al abogado Perico Aranzazu para que lo represente en este proceso, según las reglas del Código General del Proceso. Sí, mi señoría. Y le pregunto al doctor Perico Aranzazu si acepta el poder conferido por el señor Juan José González. Sí, su señoría, acepto. En esos términos reconozco personería al abogado Jaime Perico Aranzazu para actuar como defensor de confianza del señor Juan José González en el marco del caso 3 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Le concedo el turno de la palabra a la delegada de la Procuraduría para que por favor se identifique. Buenos días, Magdalena María Contreras Uribe, Procuradora 74 Judicial Penal. Muchas gracias. Señor González, usted comparece hoy en el marco del caso número 03 de la Sala de Reconocimiento por hechos definidos por la Fiscalía General de la Nación como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Las versiones voluntarias se encuentran reguladas en el artículo 27A de la Ley 1922 de 2018, el cual señala lo siguiente, cito textualmente: la versión voluntaria se practicará en presencia del compareciente y su defensor, una vez haya conocido previamente el contenido de los informes que serán puestos a su disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Siempre se le advertirá, y le advierto en este momento, que no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. El proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad debe ser voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo. Asimismo, si se determina que existieron las conductas, que usted participó en estos hechos y que no son amnistiables, se le pondrá en conocimiento para que reconozca verdad plena, lo cual podrá adelantarse a través de una audiencia pública. Durante este proceso, según lo establecido en el acuerdo final, usted también podrá sugerir medidas de reparación a las víctimas que permitan contribuir al desarrollo de una justicia restaurativa, las cuales serán evaluadas y dispuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz para su cumplimiento en los escenarios que correspondan. Señor González, usted se acogió a la JEP mediante acta 301-021, dentro de la cual se comprometió a, primero,
contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas. Segundo, atender los requerimientos de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tercero, informar de manera inmediata cualquier cambio de residencia al secretario ejecutivo de la JEP. Cuarto, en caso de ser beneficiario de la libertad transitoria condicionada y anticipada, no salir del país sin previa autorización de la JEP. Y quinto, no incurrir en las causales de pérdida de beneficios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 52 y el parágrafo único del artículo 58 de la Ley 1820 de 2016. De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia que revisó la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, el sistema integral tiene su centro de gravedad en buscar una respuesta integral a las víctimas. Es fundamental entender que los beneficios, derechos y garantías del sistema consagrados en el acto legislativo no pueden entenderse de manera absoluta, sino que cada uno de los tratamientos especiales está sujeto a la verificación por parte de la JEP de todas las obligaciones derivadas del acuerdo final y en particular del cumplimiento de las siguientes condiciones. Primero, la obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo del artículo transitorio quinto del acto legislativo. Segundo, garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos o delitos de ejecución permanente después del 1 de diciembre de 2016. Y tercero, contribuir a la reparación de las víctimas. Adicionalmente, debe usted atender todos los requerimientos que la JEP y el sistema integral le hagan. En otras palabras, el incumplimiento por parte de los comparecientes de cualquiera de las condiciones del sistema o de las sanciones impuestas por la jurisdicción tendrá como efecto la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías según el caso. Según lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017, para la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema, perderá el tratamiento especial de justicia. Visto todo lo anterior, ¿son claras para usted sus obligaciones ante el sistema? Sí, mi señoría. Con lo anterior hemos agotado una breve explicación del procedimiento y las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad y también verificamos su comprensión de este. Ahora continuaremos con la aplicación de las preguntas que nos permitirán profundizar en los hechos materia de esta diligencia. En primer lugar, quisiera preguntarle algunos datos de carácter personal. Señor González, ¿a usted lo han conocido con algún otro nombre dentro o fuera del ejército? No, señor, solamente con el nombre que es. ¿Usted pertenece o se autoidentifica como miembro de un grupo étnico? No, señor. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? El 7 de diciembre de 1979 en Purificación, Tolima. ¿Cuál es su estado civil? Estado civil casado. ¿Cuál es el nombre de su cónyuge? Claribel Tulcán Muñoz. ¿Tiene usted hijos? Sí, señor. ¿Cuántos? 2. ¿Mayores o menores de edad? Menores de edad. ¿Cuál es el nombre de su madre y de su padre? Mi papá es fallecido. Él lo mataron. El nombre de mi mamá es María Leila González Yara. ¿Cuál es su nivel de estudios? Yo me gradué el mes pasado apenas. De De bachillerato. bachiller. Sí, señor. ¿Cuál es su situación actual? ¿Tiene usted trabajo? ¿Se encuentra activo, retirado de la fuerza pública? Me encuentro ahí todavía activo. Activo. Sí, señor. ¿Cuántos años de servicio lleva ya? 19 años. ¿Le podría pedir por favor que se acerque un poco más al micrófono y abre un poco más alto? ¿Ha estado usted privado de la libertad por los hechos por los cuales fue convocado el día de hoy? Sí, señor. Todavía sigo privado de la libertad. ¿Cuándo se produjo su privación de la libertad? Señor, ¿Cuándo se produjo su privación de la libertad? se produjo el 10 de septiembre del 2015. Quisiéramos conocer cuáles son las razones por las cuales usted
compareció voluntariamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues yo aquí estoy porque, pues, de todas formas se firmó eso con el proceso de paz. Entonces estoy cumpliendo con lo acordado. Quisiera que nos hiciera un recorrido de su trayectoria militar y empezaría preguntándole por qué razón decidió vincularse a las fuerzas militares. Bueno, yo presté primero que todo servicio militar en el batallón Tenerife. De ahí pues salí y me integré otra vez. ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Qué lo llevó a vincularse al ejército? Porque pues no había trabajo tampoco, no había trabajo afuera. ¿En qué año prestó servicio militar? Presté servicio militar en el 2000, 6 de junio del 2000, ¿Hasta cuándo? hasta el 22 de diciembre del 2011. ¿Del 2000 qué, perdón? 12. Y usted nos dijo que después se retiró y volvió a ingresar. Sí, señor, yo salí en el 2001, ingresé en el 2002 como soldado profesional, ¿Cuándo ingresó en el 2002 como soldado profesional? el 1 de noviembre, ¿En qué unidad se incorporó? en el batallón Magdalena. ¿Qué conocía usted del batallón Magdalena cuando se incorporó o previo a su incorporación? Pues en ese momento nada, me presenté el día que me dijeron y ya. ¿Por qué se presentó al batallón Magdalena y no, por ejemplo, al Tenerife? Porque yo pasé los documentos a la brigada y de ahí me mandaron para el batallón Magdalena. Relátenos, por favor, su trayectoria militar, en qué unidades prestó servicios, qué cargos desempeñó. Yo presté servicio en el batallón de artillería número 9 Tenerife y luego seguí la carrera como soldado profesional en el batallón Magdalena. Usted nos dijo que lleva ya 19 años de Sí, servicio. señor. De esos 19 años, ¿cuántos ha estado o estuvo en el batallón Magdalena? Todo el tiempo. ¿En qué unidades dentro del batallón Magdalena prestó sus servicios? No, yo mantenía era en el área. Pero ¿en qué compañía, en qué Ah, pelotón? cuando eso, en la compañía B y luego me pasaron a la compañía A. Le voy a pedir por favor que nos haga un relato preciso, si se acuerda, con las fechas, digamos. ¿Cuándo empezó en la compañía B? ¿Cuánto tiempo estuvo en la compañía B? ¿Cuándo pasó a la compañía A? ¿Cuánto tiempo estuvo en la compañía A? Yo llegué a la compañía B tan pronto me dieron de alta como soldado profesional. Ahí no duré mucho, duré un tiempo, por ahí 1 o 2 años y luego me pasaron para... Le voy a pedir, por favor, que hable un poquito más duro porque no estoy seguro si está quedando en el registro y Sí, no señor. no se entiende muy bien. Entonces nos dijo, ¿cuánto tiempo estuvo en la compañía B? 2 años. ¿Y qué produjo el cambio de la compañía B a la compañía A? ¿Por qué lo cambiaron a la compañía A? Porque no había personal. No había personal en la compañía A. Sí, señor. ¿Recuerda más o menos la fecha, el mes del No, año en el que lo cambiaron a la compañía A? no, mi señoría. ¿Cuánto tiempo estuvo en la compañía A? Sí, como 3 años, un tiempo largo. ¿Y cuándo salió de la compañía A? Mm, Ahí siempre permanecía. De ahí no, de ahí fue hasta que me sacaron de ahí. Me enviaron agregado para Florencia, para la brigada y ahí me mandaron a patrullar a Florencia. ¿Recuerda más o menos el año en el que lo mandaron agregado a Florencia? No, mi señoría.
¿Sabe más o menos aproximadamente cuánto tiempo estuvo en el Batallón Magdalena, en el área del Batallón Magdalena? Es decir, ¿cuándo pudo haberse producido ese cambio a la agregación a Florencia? Como en el 2011, 2010, 2011. Si le entiendo correctamente, voy a resumir un poco o a recopilar lo que usted nos ha dicho. Usted entró a finales de 2002 al batallón Sí, señor. y estuvo 3 años inicialmente en la compañía B. Sí, señor. Eso indica que O más sea, o yo menos- salí de ahí a reentrenamiento porque eso lo llevan a uno a reentrenamiento. Sí, pero era orgánico de la compañía B. Sí, señor, en el Más o menos 2003. más o menos 3 años, en el 2003. 2003. Entonces, si estuvo 3 años en la compañía B, más o menos en 2006 pasó a la compañía A. Sí, señor. Y de ahí en adelante estuvo en la compañía A hasta que lo agregaron a Florencia, Sí, que fue señor. más o menos en 2010, 2011. Ujú. Sí, Entonces, señor. si estamos haciendo las cuentas bien, diríamos que estuvo entre 2003 y 2006 en la B y entre 2006, finales tal vez de 2006, hasta finales de 2010, 2011 en la compañía A. ¿Eso puede No. ser correcto? Por ahí hasta el 2010. Muchas gracias. ¿Recuerda usted quiénes fueron, empecemos en orden cronológico, quiénes fueron sus superiores jerárquicos en la compañía B? No me acuerdo, mi señor. ¿No se acuerda quién fue su comandante de compañía, quién fue comandante de pelotón? No, señor. ¿Recuerda sus superiores jerárquicos en la compañía A? Pues donde estuve, pues cuando eso estaba en Coronel Pinto y cuando eso, pues cuando pasé allá, pues estaba el sargento Capera, ¿El coronel Pinto qué cargo tenía? teniente coronel, ¿Y qué funciones o qué comandante de responsabilidad batallón. tenía? El coronel Pinto era el comandante del batallón. Sí, señor. ¿Y el sargento Capera qué responsabilidad tenía? Comandante de pelotón. ¿Recuerda más o menos quién estuvo antes del sargento Capera, quién estuvo después del sargento Capera? No, señor. ¿Y por qué se acuerda del sargento Capera y del coronel Pinto? No, pues como él el comandante, él llegó ahí y todo comandante se presenta ahí. Y él dice que él es comandante y el nombre y ya. Pero, entonces le pregunto separado, ¿por qué se acuerda del coronel Pinto? Ah, porque él era el comandante de batallón. ¿Y por qué se acuerda de ese coronel y no de otros comandantes de batallón? Porque pues uno mantenía en el área y siempre llegaba uno con sus vacaciones y ya. ¿Y cuando llegó el coronel Pinto usted no estaba en el área? Sí, señor, yo estaba en el área. Entonces le pregunto porque no entiendo qué es lo diferente del coronel Pinto para que usted se acuerde de él y no se acuerde de los otros comandantes del batallón. Objeción, su señoría ya aclaró que solo se acuerda de ese comandante. Sí, le entiendo. O sea, ya me aclaró que solo se acuerda de él, pero lo que no entiendo todavía es por qué se acuerda de ese comandante y no de los otros. Yo no me acuerdo bien los otros porque es que yo no existía en ese entonces y era nuevo en el batallón y no conocía. Y ahora le pregunto por el sargento Capera. ¿Por qué se acuerda del sargento Capera y no de otros comandantes de pelotón? Como siempre el sargento mantenía y estaba también recién llegado al pelotón. De ahí para atrás yo no sabía quiénes eran los otros comandantes. Y de en adelante, después de Capera, Después de Capera pues a mí me sacaron agregado. usted nos dijo que salió de la compañía agregado más o menos en 2010. Sí, 2008, 2009, 10. Pero es que yo entiendo que ha pasado bastante tiempo, pero Sí, hay sí. una diferencia considerable entre salir en 2008 a salir en 2010 o 2011. Y por eso quisiera saber. Lo que más o pasa es menos que a cuándo mí salió. me echaron para otro pelotón. Y yo salí de ahí para otro pelotón. ¿A qué otro pelotón fue? Después de estar en ese. O le pregunto Estuve en diferente Azteca. para que nos entendamos. Mientras estuvo en la compañía B,
¿En qué pelotones estuvo? En el pelotón, en el 3. ¿Todo el tiempo estuvo en Berlín 3? Sí, señor, ese tiempo. Y después de estar en Berlín 3 pasó a ¿qué pelotón de A? Ahí pasé al 2. Después de estar en A2 o en Azteca 2, ¿a dónde pasó? Ahí permanecí y de ahí me pasaron para Azteca 3, a la agregación. ¿Azteca 3 era el pelotón que agregaron a la brigada de Florencia? Sí, señor. Entonces, mientras estuvo en la jurisdicción del batallón Magdalena, estuvo o bien en Berlín 3 o bien en Azteca 2. ¿Eso es correcto? Sí, señor. Y mientras estuvo en Azteca 2, el único comandante que usted tuvo de pelotón fue el sargento Capera. Sí, señor. ¿Recuerda el nombre del comandante del pelotón Berlín 3? No, señor. Háblenos por favor de cuáles eran las características de Berlín 3. ¿Qué características tenía ese pelotón? Disciplinado. Disciplinado y muchachos trabajando, normal. Mientras usted estaba en la compañía B, ¿sabía si esa compañía tenía un pelotón motorizado? No, señor, en ese entonces no. ¿En qué momento, si recuerda, se creó el pelotón motorizado? No recuerdo, mi señoría. Yo mantenía era en el área. Otros comparecientes que pertenecieron a la compañía B del batallón Magdalena han señalado que el pelotón Berlín 3 en algún momento se convirtió en el grupo motorizado o el pelotón motorizado del batallón. ¿Usted sabe algo al respecto? No, señor. Yo mantenía patrullando. ¿En qué área patrullaba el pelotón Berlín 3? El Marma. Vía para acá para Popayán. Descríbanos por favor el área de operaciones de ese pelotón, cómo era la zona, ya nos dijo un municipio que comprendía, pero cómo era esa zona. Era una zona roja. Mucho frío, llueve harto. Entonces, ahí llovía mucho y se patrullaba. ¿Qué características tenía o cómo era el ambiente operacional, cómo era la situación con los grupos armados ilegales en ese sector? Ese sector siempre ha sido, su grupo armado, pues, colocaban siempre minas, artefactos explosivos. Tenía que uno mirar bien, tener mucho cuidado. ¿Cuál era su opinión? ¿Cómo percibía usted a la población de ese sector? No, eso es, o sea, ahí no había población ni nada de eso. Eso era mera montaña, selva. ¿Había algún municipio en esa zona? El único municipio es San José de Isnos, pero en esa zona es una zona sola, cordillera. Zona cordillera es eso. Mientras estaban en el área de operaciones, ¿tenían algún contacto con pobladores de la zona? No, señor. ¿Qué le informaron respecto de las características o del actuar de los grupos armados en esa zona? ¿Qué sabía usted? ¿Qué grupos hacían presencia y qué hacían esos grupos?
Pues lo único que sabíamos que ahí operaba el Frente 13 y la Jacuarena. Y digamos, ¿qué caracterizaba el actuar de esos grupos? ¿Qué hacían? Hostigaban, colocaban minas. Entonces venían a los soldados también con cuestión de las minas y todo eso. ¿Recuerda usted si en algún momento realizaron operaciones contra el narcotráfico o contra delincuencia común? No, señor, en ese momento no. ¿Los otros soldados de ese pelotón de Berlín 3 eran más antiguos o menos antiguos que usted? No, más antiguos. Más o menos, ¿qué antigüedad tenían esos soldados? Unos 6 años, 7 años. Y en su opinión, unos soldados de 6 años, 7 años de experiencia, ¿son soldados veteranos, son soldados con trayectoria? De experiencia. Es decir, un soldado de 6 años de experiencia es un soldado experimentado. No, señor, solamente recibe órdenes. Normalmente, ¿quién estaba al mando de un pelotón? ¿Qué grado tenía? Pelotón en ese entonces, si había un teniente o si no quedaba un sargento. Como comandante del pelotón. Sí, señor. ¿Y recuerda usted si la mayoría del tiempo el comandante del pelotón fue un oficial o un suboficial? Un suboficial. ¿Recuerda usted si en algún momento el pelotón tuvo como comandante a un teniente, un subteniente? No, señor. Mientras estuvo en Berlín 3, ¿qué tipo de operaciones realizaba Berlín 3? Las normales operaciones, normales, digamos, que hostigaban o hacer registros. Operaciones normales. Digamos, entiendo que operaciones normales es entonces hacer registros. O sea, salía uno a las operaciones, digamos, a operaciones que la guerrilla extorsionaba y todo eso. Entonces salíamos a las operaciones, a las operaciones que nos decían ahí en el batallón. Quisiera entender, por lo general, qué objetivo tenían esas operaciones. ¿Eran operaciones de control militar de área o eran de registro? O Control eran... militar de área. ¿En algún momento recuerda usted si el batallón les ordenó realizar operaciones de búsqueda y localización? No, señor, yo no me acuerdo. Mientras estuvo en Berlín 3, en ese pelotón, ¿recuerda haber sostenido combates? Enfrentamientos, sí, señor. ¿Recuerda Combate. cuántos o cuáles? No, los de la vía de acá de Coconú, del puente Mazamorras. Hostigamientos. ¿Cómo eran esos hostigamientos? Hostigamientos eran que cuando nosotros normal patrullábamos, veníamos caminando y nos hostigaban. Explíquenos, por favor, cómo es un hostigamiento, cómo empieza, más o menos cuánto dura, cómo se termina. Un hostigamiento es cuando uno va en desplazamiento y cuando la guerrilla lo está esperando uno y empieza a hostigar. Entonces es donde uno tiene que cubrirse porque pues ellos mantienen en los cerros. Nosotros ese día veníamos saliendo.
Nos hostigaban. Entonces, si le entiendo, el pelotón se va desplazando por una vía. Sobre el camino, hay veces que sale uno a la vía porque pues no encuentra más cómo desplazarse. Entonces, va por un camino, va por una vía y desde una zona más alta, la guerrilla empieza a disparar hacia donde está el pelotón. ¿Eso es Sí, correcto? señor. Más o menos en esos enfrentamientos, ¿usted puede observar dónde se encuentra la guerrilla? No, señor, solamente cuando disparan. No da tiempo de nada. ¿Y cuánto dura por lo general un hostigamiento? ¿Cuánto puede durar un hostigamiento? Aproximadamente 20 minutos, media hora, 10 minutos. ¿Y cuándo se acaba un hostigamiento? ¿O cómo se acaba un hostigamiento? Pues ya cuando ellos ven que no hay nada, que de pronto pues ya salen y se van. Por lo general un hostigamiento tiene o deja algún resultado tangible. No, señor. Heridos de los mismos soldados. ¿Y en los hostigamientos que sufrió su pelotón, recuerda si se produjeron heridos? No recuerdo bien. Soldado, un teniente, no me acuerdo bien. Más allá de esos hostigamientos, ¿recuerda si tuvo combates que produjeran resultados tangibles para el pelotón? No, señor. En 3 años que usted estuvo aproximadamente en el pelotón Berlín 3, ¿ese pelotón produjo algún resultado operacional? No, señor. Antes de pasar al periodo en el que usted estuvo en Azteca, quisiera preguntarle otros aspectos de su carrera militar. Mientras estuvo a lo largo de su carrera en el Batallón Magdalena, ¿tuvo usted la posibilidad de realizar algún curso? No, señor. ¿Con qué frecuencia se hacían en el Batallón Magdalena reentrenamientos o instrucciones? Cada 6 meses. ¿Qué se hacía en esos reentrenamientos e instrucciones? Pues derechos humanos y cómo defenderse uno. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó hablar de derechos humanos en un reentrenamiento? Eso fue en el 2009. Y antes de 2009, ¿de qué se hablaba en los reentrenamientos o qué les enseñaban? Eso no duraba sino 8 días y iba uno y ya. ¿Y qué pasaba en esos 8 días? Pues 8 días nos explicaba decía cómo defendernos, cómo actuar, cómo evitar campos minados para ninguno salir afectado. Mientras estaba en Berlín 3, ¿recuerda usted de qué manera le transmitían órdenes al pelotón? No me acuerdo bien, mi señoría. En Berlín 3, ¿en qué sección y en qué escuadra estaba usted? En la cuarta escuadra. ¿Qué funciones tenía esa cuarta escuadra? Solamente se cargaba el mortero. ¿En qué escuadra estaba normalmente el comandante de pelotón? La primera. ¿Recuerda usted, mientras estuvo en Berlín 3, haber escuchado algún programa radial? No, señor.
¿Recuerda en qué momento, o mejor, en qué circunstancias, dónde estaba usted, en dónde estaba el pelotón cuando le informaron de su cambio de Berlín a Azteca? En el batallón. ¿Por qué estaba usted en el batallón? Porque veníamos de vacaciones. Cuando usted llegó de esas vacaciones, ¿ante quién se presentó o quién fue el que le informó de ese cambio? El comandante de pelotón. ¿El comandante de Berlín 3 o el comandante del nuevo pelotón? De Berlín 3. ¿Qué le dijo el comandante de pelotón? Que me alistara, que yo salía para la compañía. ¿Y usted qué pensó en ese momento? No, pues nada, cumplir órdenes. ¿Y cómo se sintió? ¿A usted le pareció un buen cambio, un mal cambio? No, pues cumplía. Cambio es normal. ¿Ante quién se presentó usted en la compañía A? Comandante de compañía. ¿Recuerda el nombre del comandante de la compañía? No, señor. ¿Recuerda el grado del comandante de la compañía? Un capitán. ¿Y qué le dijo el comandante de la compañía? No, que pasara al pelotón y ya. ¿Y ese pelotón estaba en el batallón también? No, señor, estaba en el área. ¿En qué área estaba? No me acuerdo bien. ¿Recuerda cómo llegó usted al pelotón? Con el abastecimiento. ¿Y recuerda quién estaba al mando del pelotón? Ahí estaba el sargento Capera. Cuando usted se presentó a Azteca 2, ¿ya estaba el sargento Capera? Sí, señor. ¿Qué le dijo el sargento Capera cuando usted llegó? No, normal, me recibió y ya, que pasara a la escuadra, ¿A qué escuadra? a la cuarta escuadra. ¿Recuerda quiénes más estaban en esa escuadra? No, señor. ¿Recuerda algún compañero de ese pelotón Azteca 2? No, señor, ninguno. O sea, estaba recién llegado y uno casi no cruzaba palabra con ellos. Entiendo que en ese momento no conociera a nadie, pero de su paso por Azteca 2, ¿recuerda a alguien, aparte del sargento Capera? Un soldado Ome, pero dormíamos ahí aparte. ¿Cuál es el apellido del soldado? Ome. No lo entiendo bien, disculpe. Sea Ome. El apellido es Ome. ¿Ome? ¿Funcionaba diferente ese pelotón Azteca 2 a Berlín 3? Lo normal de todo pelotón. ¿Qué es lo normal de todo pelotón? O sea, se trabaja normal. Cumplir órdenes. Sí, órdenes. Como en otro pelotón, como en cualquier pelotón. Pero ¿notó usted alguna diferencia entre Berlín 3 y Azteca 2? ¿Algo funcionaba diferente? ¿Algo era diferente? En ese momento, recién llegado no. ¿Y después? Y después, pues, se empezaron a notar cambios y todo con el sargento Capera y todo eso. Háblenos de eso, por favor, en detalle. ¿Qué notó que cambió? El cambio de Capera, ya ahora último, fue la cuestión de lo que pasó. Pero le estoy pidiendo, por favor, que nos describa esos cambios del pelotón. ¿Qué fue lo que cambió? De lo que hizo, o sea, de las órdenes que daba Capera. ¿Y qué cambió? Regala un minuto con mi gracias por
Le preguntaba, señor González, ¿qué cambió en el pelotón? Usted nos dijo que venía funcionando normalmente y en algún momento cambió. Quisiera saber qué cambió. Cambió de lo que Capera le exigía resultados. ¿Y exigir resultados no era algo normal? Sí, era algo normal que uno pensaba. Ya, que era algo normal que uno pensaba en eso. ¿Y entonces qué fue lo que cambió? ¿Qué hizo Capera diferente cuando empezó a exigir resultados? Lo que hizo diferente fue traer, traer, traer que personas. O sea, él pedía resultados de esa forma. Explíquenos eso, por favor. ¿Traer qué personas y Pues, traerlas para qué? espérate, ¿puedo? Sí, mi señora. Entonces, o sea, él traía personas, llevaba a las personas allá, pero yo no, yo solamente con este proceso nomás. Ya vamos a llegar al caso que, que produjo la investigación judicial y el proceso que lo vincula a usted, pero quisiera que me ayudara a entender esas personas que llevaba, ¿para qué las llevaba? Es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo llegué al pelotón y todo eso, nuevo. Yo de ahí para allá no sabía nada de eso. De ahí no sabía nada de eso, de ese punto. Usted no sabía nada de lo que estaba haciendo el pelotón, Sí, eso señor. no se lo discuto, pero ¿qué observó? ¿Qué estaba pasando? Por eso le preguntaba yo, ¿cuál era la diferencia entre Berlín 3 y Azteca 2? ¿Qué empezó? ¿Qué vio que usted era, qué vio usted que fuera diferente entre Berlín 3 y Azteca 2? No, yo solo llegué, digamos, ahí al pelotón y todo eso. Y de ahí, pues, yo de ahí no sabía nada nuevo de lo que estaban haciendo. Esa respuesta es un poco la que usted ya nos dio antes. Usted no sabía lo que estaba haciendo el pelotón, pero ¿qué vio? ¿Qué vio que fuera diferente entre Berlín 3 y Azteca 2? No, solo ahí en esa cuestión ahí, que él era exigente para las cosas. El sargento Capera era muy exigente. ¿Y los otros comandantes de pelotón que usted había tenido no eran exigentes? No todos. ¿Y cómo era Capera exigente o qué era lo que exigía Capera? Lo normal, la seguridad y todo eso, y prestáramos bien la seguridad. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó o tuvo conocimiento de casos en los que presentaran como resultados operacionales, como bajas en combate, a personas que no habían sido, que no habían muerto producto de un combate? No entiendo bien la pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó o tuvo conocimiento de que se presentaran como bajas en combate a personas que no habían muerto en un combate?
con el mío, con el caso mío. Antes del caso que le involucra, ¿usted no escuchó que eso había pasado en otra oportunidad? ¿Nunca se habló de eso en el batallón, en su No, señor, pelotón? no, ¿Nunca se no, supo nada de eso? en eso no. Relátenos entonces, por favor, el hecho por el que usted fue investigado en la justicia ordinaria. Bueno, yo ese día se hizo un desplazamiento hasta la vereda de La Palma. Todo. Señoría, me regala un minuto, por favor, gracias. Ese día se hizo el desplazamiento el 12 de febrero del 2008. Y de ahí nos desplazamos a la vereda La Palma. Y ahí fue cuando ese día llegamos ese día a la vereda de La Palma. Ese día me encontraba de centinela los primeros turnos de la noche. Entonces ahí fue cuando se me acercó el sargento Capera y me dijo que si yo alguna vez había matado a alguien. Yo le dije que no, porque pues el corazón mío no daba para eso. Y yo no era esa clase, esa persona para hacer esas cosas. Entonces fue cuando él dijo, no, bueno, dejemos así. Después terminé mi servicio de centinelato y me fui a descansar. Entonces ahí entre el sargento Capera y Cabo Cárdenas y el Cabo López eran que organizaban las cosas. Ellos organizaban todo. Después me dieron la orden a la madrugada que teníamos que desplazarnos más arriba. Cuando trajeron el muchacho, lo llevaron allá. Entonces se hizo el desplazamiento a la madrugada. Y arriba llegamos con el muchacho, que ya no habían dado la orden. Iba el Cabo Cárdenas al mando y nos fuimos para arriba, más arriba de la vereda La Palma. De ahí cuando ya íbamos a desplazarnos al día siguiente, fue cuando quedamos con el Cabo Cárdenas y se quedó otro grupito con el dragoneante Pedro Alfonso Carvajal. De ahí entonces el dragoneante dijo que Capera le había dado la orden a él para que él hiciera eso. Entonces dijo el dragoneante Pedro Alfonso Carvajal que él no iba a hacer eso, porque que él se iba a ganar un problema haciendo eso. Entonces ellos ahí estábamos todos ahí entre esa escuadra reunidos, y después nos subimos al muchacho. Y allá más arriba fue que yo hice en la cuestión del muchacho, del joven, que lo maté, o sea, de que teníamos que matarlo. ¿Usted le disparó a esa persona? Sí, señor, por orden del sargento Capero. Le había dado la orden al dragoneante. Y él dijo que él no lo hacía. Voy a preguntarle varias cosas sobre este relato para tratar de entender un poco mejor. Y quisiera empezar en orden. ¿En dónde estaban ustedes cuando reciben la orden de iniciar el desplazamiento a la vereda La Palma? No me acuerdo la vereda. Pero estaban en el área, no estaban en el batallón. Sí, señor, en el área. ¿Sabe cómo recibieron esto? Por medio del sargento Capero. ¿Cuánto tiempo duró ese desplazamiento? Unos 3 días, 2 días. 2 días máximos.
¿Cómo fue la conversación con el sargento Capera en la que le preguntó si usted había matado a alguien? Pues él me preguntó así, que si yo había hecho algo, que si yo había matado personas, hacia alguien así. Yo le dije que no. ¿Cuánto tiempo llevaba usted en ese pelotón previo a esa conversación? No me acuerdo bien. Pero estamos hablando de días, semanas, meses. En el pelotón, por ahí un año, 6 meses. La información que tiene la jurisdicción es que el sargento Capera llega al pelotón en diciembre de 2007. Y estos hechos que usted nos relata, si son los que tenemos acá registrados, ocurren el 15 de febrero, pues la muerte de esta persona el 15 de febrero de 2008. Es decir, Capera llevaba un par de meses como máximo en el pelotón. Y usted nos dijo que cuando llegó al pelotón ya estaba Capera. Sí, Entonces, señor. por eso me confunde un poco que usted nos diga que llevaba 6 meses en el pelotón. Para mí es importante entender cuándo llegó usted al pelotón, porque como usted sabrá, ese pelotón está involucrado en otros hechos. Yo necesito saber cuándo llegó usted al pelotón para saber si pudo haber tenido conocimiento de esos hechos o no. Por eso le pido que piense, que trate de recordar en qué momento o cuánto tiempo llevaba usted en el pelotón cuando ocurren estos hechos. Por eso le digo, yo no, cuando yo llegué al pelotón, ya estaba el sargento Capera ahí. Yo, o sea, no me acuerdo en qué fecha. Le pregunto para que tratemos de ubicarnos. ¿Recuerda usted si su llegada a ese pelotón se produjo antes o después de Navidad? Antes de diciembre. Antes de volver a estos hechos de febrero de 2008. Magistrado, pero Navidad de 2007 sería o 2008. Yo supongo que de 2007 porque estos hechos ocurren en febrero de 2008. Mi señora, pido disculpas porque es que no me acuerdo bien de las fechas. Cuando yo llegué ya estaba Capera ahí. Sí, no, no le estoy pidiendo que se acuerde de fechas y de días específicos. Le repito, yo entiendo que ha pasado mucho tiempo para acordarse de una fecha exacta. Pero sí es importante tratar de entender esos momentos. Entonces usted me dice que Capera ya estaba cuando usted llegó al pelotón. Y estos hechos ocurren en febrero de 2008. Entonces le voy a hacer una pregunta. En el 15 de enero de 2008 ocurre otro hecho. eh, Usted sí puede incluso hablar con certeza de él porque ha sido decidido por la justicia ordinaria, ya se encontró que fue así. La muerte de una persona fuera de combate, ¿sí? Que comete, entre otras personas, el sargento Capera con otros integrantes del pelotón Azteca 2. Para el 15 de enero de 2008, ¿usted ya estaba en el pelotón Azteca 2? Sí, señor, yo ya me encontraba en el pelotón. En diferentes piezas procesales
indagatorias, en declaraciones. Soldados del pelotón Azteca 2 se refieren a la manera como se reunía el dinero para hacer los gastos que implican una ejecución extrajudicial. ¿Usted sabe cómo se reunía el dinero? Señoría, objeción, es que no se le ha corrido traslado de esas indagatorias ni esas declaraciones que usted manifiesta. Simplemente se corrió traslado pues, de los hechos concretos que él está mencionando. Entonces sí le objetaría esa pregunta con mucho respeto. Por eso no le estoy preguntando sobre qué dijeron esas personas. La pregunta es si usted sabe cómo se reunía el dinero para los gastos que implica una ejecución extrajudicial. El kit. ¿De dónde salía el dinero para el kit? Dinero se recogía con la plata del área. Explíquenos eso, ¿cómo así con la Pues, plata del área? nosotros nos sacaban, digamos, 100.000 pesos aparte, pues para gastos, digamos, para comprar implementos de aseo y todo eso. De ahí los sacaba. ¿Y usted estaba de acuerdo con que sacaran plata de ese dinero para comprar esas cosas? No, señor. ¿A usted le contaron que eso estaba pasando o se dio cuenta que eso estaba pasando? Sí, señor, porque es que a mí también me descontaban de eso. Le pregunto diferente, ¿a usted le pidieron su permiso para sacar plata de ahí o simplemente la tomaron sin que usted le consultaran? Sí, la tomaban sin consultar. Usted nos dijo en una respuesta reciente que para el 15 de enero, en el hecho anterior a este es del 15 de febrero, el anterior es del 15 de enero, para ese 15 de enero usted ya estaba en el pelotón. ¿Tuvo usted conocimiento de esos hechos del 15 de enero? No, señor. Volvamos entonces a los hechos del 15 de febrero. La conversación con el sargento Capera, cuando el sargento Capera le pregunta si usted ya ha matado a alguien, ¿la víctima de estos hechos ya está con el pelotón? No, señor. En ese momento no, todavía no. ¿En qué momento llega la víctima? Al otro día, a la madrugada. O sea, yo no me acuerdo bien. Él simplemente se me acerca y me pregunta, nada más. ¿Y usted qué pensó después de esa pregunta? Yo le di gracias a Dios, yo le pedí mucho a mi Dios que eso no fuera a pasar, que yo no era así. Pero no estoy seguro si le entendí correctamente. Usted le dice a Capera que usted no quiere participar en eso. Sí, ¿Es señor. correcto? ¿Y ahí se termina la conversación? De ahí se termina la conversación. Yo seguí prestando mi centinelato y oré mentalmente que gracias a Dios que yo no llegué hasta a lo que me estaba preguntando Capera, y igualmente pidiéndole a Dios que no fuera a pasar eso. Al otro día llega la víctima. ¿Sabe usted cómo llegó la víctima al pelotón? Eso la trajo el cabo López ¿Recuerda el nombre del cabo López? Cerón. ¿Y cómo sabe usted que la víctima la llevó el cabo López? Pues entre Capera y el cabo Cárdenas y ellos organizaban todo. ¿Y cómo sabe usted eso? Ujú. No, pues ellos organizaban ahí. O sea, yo llegué ese día, me acosté y todo eso y eso se supo después. ¿Cómo lo supo? No me acuerdo bien, mi señoría. Usted ha mencionado al cabo Cárdenas, al cabo
López y el sargento Capera. Sí, señor. ¿Esos tres suboficiales estaban en el pelotón? ¿Eran del pelotón? Sí, señor. ¿Qué funciones tenían el cabo Cárdenas y el cabo López? Ellos eran comandantes de escuadra. ¿Alguno de ellos era su comandante de escuadra? Cabo Cárdenas. ¿Recuerda el nombre del cabo Cárdenas? Oscar Cárdenas Sánchez. Por ahí que sí. Entonces, usted nos dijo que a la víctima de estos hechos la lleva el cabo López. ¿Usted vio cuando llevaron a la víctima? No, en ese momento no, porque me encontraba descansando. ¿Cómo supo usted que a la víctima la llevó el cabo López? Rumores de ahí, o sea, ahí mismo se escuchó, fue el otro día. ¿Qué pasa después que llega la víctima al pelotón? No, ahí me llaman a la madrugada que arrancar. ¿Lo llaman a usted o llaman a toda su escuadra? No, a la escuadra. ¿Y les piden que arranquen para dónde? Pues que arrancar, que no, que teníamos que ir a hacer el trabajo. ¿Y que arranquen para dónde? ¿Que se dirijan Pues a dónde? fue cuando sacaron a la víctima y nos fuimos para arriba. Hicimos el desplazamiento hacia arriba. ¿Dónde estaba la víctima? No sé, mi señoría. Simplemente me llamaron y ya. ¿Usted pudo observar a la víctima? No, señor, en ese momento estaba muy oscuro. Fue la madrugada. ¿Quién iba liderando el desplazamiento? ¿Quién les dijo hasta qué punto tenían que llegar? Ese lo iba a ir en el cabo Cárdenas. Relátenos por favor las circunstancias en las que se produce el disparo, los disparos que mataron a esta persona. Ahí se hizo el desplazamiento arriba y de ahí pues, como le dije ahora rato, la orden se la había dado Capera, porque nosotros somos soldados y recibimos un orden. Se la dieron al dragoneante Pedro Alfonso Carvajal y de ahí pues él dijo que él no iba a hacer eso. Él no iba a hacer eso porque pues que él se iba a ganar un problema ahí. De ahí entonces empezamos el uno, el otro, que no y que no. Entonces al último yo dije no, pues entonces él dijo hay que hacerlo porque Capera, él ya sabe cómo es Capera, que él nos amenaza, porque como él nos amenazaba. Ese punto es importante porque usted, en todas las preguntas que le he hecho, no me había dicho que el sargento Capera los amenazaba. ¿Usted escuchó alguna vez una amenaza del sargento Capera? Sí, señor, que nosotros, o sea, él nos reunía y que nosotros teníamos que hacer eso, porque si no que teníamos que atenernos a las consecuencias. ¿Cuándo lo reunió? ¿Qué les dijo? ¿Cómo era esa reunión? No me acuerdo bien. Es decir, cuando usted llegó al pelotón, después de su llegada al pelotón, el sargento Capera lo reunió y les dijo qué exactamente. Que no, solamente, o sea, él nos amenazaba cuando nos hacía esa reunión que teníamos que hacer eso, sino que teníamos que hacernos las consecuencias, tenernos las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? Pues, amenazas. Nos amenazaba. Pero ¿con qué los amenazaba? Es decir, ¿qué le podía pasar a una persona que no quería participar en ese tipo de conductas? Me imagino que de pronto lo mandarán a matar a uno o hacerle daño a la familia, quién sabe. ¿Qué puede pensar uno? Pero en esas reuniones con Capera, ¿Capera alguna vez les amenazó directamente con violencia de carácter físico? Sí, ahí en esa cuestión, bajo presión se hacía, en ese momento.
En esa reunión en la que usted dice que Capera los amenazaba, ¿quiénes estaban? Los de la escuadra nomás. Entonces, volvamos a los hechos. El dragoneante dice que él no quiere matar a esa persona. ¿Quién es el que le dice que recuerda las amenazas de Capera? El dragoneante. No le entiendo. El dragoneante dice que él no quiere. Sí, señor. Y en su relato anterior usted dice que alguien le dice al dragoneante. Pues Capera le dijo al dragoneante. ¿Capera estaba en ese momento en ese No, lugar? señor, pero ya había dado la orden. Si Capera había dado la orden y el dragoneante dice que no, ¿quién es el que le dice al dragoneante que recuerde lo que dice Capera? No, o sea, el dragoneante lo único que dijo, hay que hacerlo porque Capera nos amenaza. Nos amenazó. Teníamos que hacerlo. Pero el dragoneante no lo hace. No, señor, no lo hace. ¿Y cómo se toma la decisión de quién quiere hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? Pues yo fui que tomé la decisión ahí en el momento porque pues ahí estábamos en la escuadra que el uno que ni el uno que yo le dije que yo tampoco, que no hay que yo no iba a hacer eso tampoco, le dije. ¿Y qué lo llevó a usted a tomar esa decisión? Una amenaza. Pero él dijo que hay que hacerlo porque hoy no ya sabe que Capera ya nos amenaza y todo eso hay que hacerlo. Usted la noche anterior personalmente le había dicho a Capera que no quería Sí, hacer señor, esas que cosas. no quería hacer eso. Al día siguiente se desplazan al lugar de los hechos y el dragoneante dice que él no quiere hacer esas cosas. Ujú. ¿Qué lo lleva a usted a cambiar su opinión si usted ya el día anterior le ha dicho a Capera que no quiere participar? Su señoría ya respondió que por la amenaza de Capera. Ya se le preguntó esa cuestión. ¿Alguien le recordó esas amenazas? ¿Alguien en ese momento lo amenazó a usted? Con lo que dijo el dragoniante, sí. Sí, señor. ¿Por qué? Explíquenos eso. Pues él dijo que Capera le había dado la orden a él, pero que él no lo iba a hacer. Que, que él nos había amenazado que si no hacíamos eso. Explíquenos, por favor, cómo le disparó a usted a esa persona. De ahí se hizo el desplazamiento a unos metros más arriba y, y se buscó el sitio para poderle disparar. Ya había alguien que estaba alumbrando ahí, pero yo no miré bien. Está una linternita una mechera con linterna. Y fue cuando inicié y le disparé. No le entendí bien qué pasó en ese momento. O sea, se hizo el desplazamiento, se buscó el sitio y ahí fue donde se le disparó al joven. Yo fui el que le disparé en ese momento. ¿A qué distancia estaba usted de la víctima cuando le disparó? Unos 10 metros. ¿Y cómo estaba la víctima? No entiendo, mi señoría. ¿Cómo estaba esa persona? ¿Estaba de pie, estaba sentada, estaba de pie. frente, de espaldas? De pie, pero así, de frente. ¿La persona estaba quieta, se estaba moviendo? No, ella estaba ahí quieta. Lo único que dijo que si le iban a matar, que lo mataran. ¿Y usted qué pensó al dispararle a esa persona? Que yo en ese momento, pues, era asustado, porque a mí eso no iba conmigo. Estaba asustado. De todas formas, estaba ahí cumpliéndole la orden a Capera. Con miedo, con susto, con nervios. ¿Alguien además de usted le disparó a esa persona? No, solamente yo.
¿Qué pasó después de los disparos? Después de los disparos fue cuando llegó el sargento Capera con el kit, que él fue el que le puso el armamento al joven, que fue el que manipuló la escena. Él fue el que le cuadró todo, No le entendí bien. ¿Quién fue el que manipuló la escena? el sargento Capera. O sea, yo fui el que le disparé y todo, después subió el sargento Capera con el kit y le puso el kit a la persona. Cuéntenos eso. ¿Qué hizo el sargento Capera? ¿Qué le puso? ¿Qué cambió? Él solamente le puso la pistola en la mano y hizo unos disparos. Solo hizo él. A la persona... Al joven, Sí, al joven, a la víctima. a la víctima, sí, Le señor. cambiaron la ropa, le No, señor, pusieron algo, la persona ya... ¿Qué ropa tenía? Yo no me acuerdo. ¿Qué pasó después de que el sargento Capera le pusiera el arma en la mano a la víctima? Se montó seguridad, colocó seguridad por todos los lados. La información judicial que se tiene de este proceso habla de 2 personas que mueren en estos hechos. Usted hasta el momento solamente nos ha hablado de una persona. Sí, de una persona. ¿Sabe usted qué pasó con la otra persona? Pero la otra persona iba con el cabo Cárdenas más arriba. Cuando yo le pregunté cuándo había llegado la víctima, usted nos dijo que la había llevado el cabo López. Sí, señor. ¿El cabo López llevaba una persona o 2 personas? No sé, mi señoría. ¿Usted en algún momento vio a la otra persona? No, señor. ¿Cómo sabe que iba con el cabo Cárdenas más arriba? Porque como se hizo un alto ahí y él mismo dijo que iba otra persona ahí. Yo no tenía conocimiento en ese entonces. ¿Quién dijo que iba otra persona? Fue el cabo Cárdenas. ¿Sabe usted el nombre de la persona a la que le disparó? No, señor. ¿Observó usted en algún momento que a la víctima, antes o después de su muerte, la requisaran, le revisaran sus bolsillos o si tenía documentos? Eso lo hacía esos papeles no tenía ni nada de eso. Tenía documentación ni nada. Pero la pregunta es si usted vio que lo requisaran o que le quitaran los documentos. Cuando lo trajeron, no, señor. Y después de la muerte vio si revisaron el cuerpo, si hicieron algo más con el cuerpo. No, señor, solamente eso. Y fue cuando subió el CTI. Hizo el levantamiento. ¿Cuánto tiempo pasó entre la muerte de esta persona y la llegada del CTI? No, no me acuerdo. ¿La hora? Aproximadamente pasó un par de minutos, una hora, mediodía, un día. Casi mediodía. Que subiera el CTI. ¿Qué pasó en el levantamiento del cadáver? No, ahí sí no me di cuenta porque yo me fui de seguridad. ¿Para dónde se fue usted? Más abajo. Yo me bajé más abajo y presté seguridad. ¿Los funcionarios que fueron a hacer el levantamiento le hicieron preguntas a usted o se entrevistaron con usted? No, señor, porque yo me encontraba de seguridad. ¿Sabe usted qué pasó con el cuerpo de la persona? De ahí el cuerpo, después de que hizo el levantamiento la fiscalía, se bajó abajo a la vereda de La Palma. ¿El pelotón acompañó a la fiscalía a bajar el cuerpo? Señor, ¿El pelotón acompañó a la fiscalía o le prestó seguridad a la fiscalía para bajar el cuerpo a la vereda? no, señor, solamente se bajaron en caballos y todo eso, y ya porque la fiscalía necesitaba bajarlos. ¿En algún momento usted vio pasar el otro cuerpo, el cuerpo de la otra víctima? No, señor, yo en el momento no me di cuenta. ¿Qué pasó con el pelotón después que se terminó el levantamiento? Nos fuimos para el batallón. ¿Por qué medios se fueron para el batallón? Que él había dado la orden el sargento Capera. ¿Quién? Perdón. El sargento Capera había dado la orden que nos teníamos que ir para el batallón. ¿Cómo se fueron para el batallón?
Nosotros caminamos hasta cierto punto y nos recogieron los carros, ¿Qué carros lo recogieron? los del batallón, ¿Qué carros eran? camiones y NPRs. ¿Cuántos? Una solo, uno solo. ¿Cuánto tiempo dura el desplazamiento entre la vereda La Palma y el batallón Magdalena? Nosotros habíamos creo que caminado aproximadamente por ahí 1 o 2 horas. No digo, en los vehículos, ¿cuánto les tomó ese desplazamiento entre la vereda La Palma y el batallón? No sé, Mientras se desplazaron al batallón, mientras iban en el camión, ¿qué se hablaba, qué se decía ahí en ese desplazamiento? nada en ese momento. Cuando llegan al batallón, ¿quién los recibe? Nosotros llegamos y al batallón y todo eso y luego que teníamos que declarar y formamos ahí. Entonces cuando formamos que nos iban a dar, que es que nos iban a dar 5 días de permiso. Pero mi pregunta es, si cuando llegan al batallón alguien los recibe. No señor, ahí llegamos normal y ninguno nos recibe hacia el momento. ¿En qué momento les dicen que tienen que declarar? Ese mismo día, ¿Antes o después de la formación? después, Entonces, cuéntenos qué pasa en la formación. ¿Quién les hace formar? la formación del día normal, de las 6 de la mañana. ¿Quién los hace formar? ¿Quién les habla en esa Esa es formación? la formación general que se hace todos los días. Después nos hicieron formar, después de la formación nos hizo formar el coronel Pinto y nos toman las declaraciones y ya. Vamos por partes porque usted me está hablando de dos formaciones y creo que pasan dos cosas en esas formaciones. En la formación general, ¿quién está? En la formación general recibe parte el comandante de pelotón de batallón. ¿Y quién da el parte? Ahí da el parte, ahí da el parte de cada comandante de cada compañía. ¿Y en esa formación está el comandante de la compañía Azteca? No, señor. Entonces, ¿quién le da el parte de su pelotón El al sargento. comandante? ¿Y qué le dice? No, que normal, se forma y que el personal completo. ¿Y qué dice el comandante del batallón? Ya y después se termina la formación y después va a Capera ya a decirnos que tocaba ir a declarar y que iban a dar 5 días de permiso. Usted en las respuestas anteriores me ha dicho que llegan al batallón y hay una formación general. Sí, Que en esa señor. formación general están todas las compañías o quienes están No, de pues las solamente compañías. los del batallón, o sea, Están los del batallón. sí, señor, solamente Que ahí hay. solamente dan el parte, digamos, de si el personal está completo. Exactamente, sí, señor. Y usted dice que después hacen otra formación con el coronel Pinto. Ujú. Cuéntenos de esa otra formación. ¿Quién está quién hace la formación? ¿Quién? Pues el sargento Capera. ¿Y quién está en esa formación? El sargento Capera y mi coronel. ¿Con el pelotón solamente? Sí, señor, solamente con el pelotón. ¿Y para qué es esa segunda formación solo con el pelotón? Pues para ver si el personal estaba bien y nos dan de una vez los 5 días de permiso. ¿Quién les dio los 5 días de permiso? Coronel Pinto. ¿Cómo les da esos días el coronel Pinto? ¿Qué les dice o por qué se los da? Que por resultados, Explíquenos eso. ¿Qué les dijo el coronel Pinto? que nos iban a dar los 5 días de permiso. ¿Y por qué resultados? Por los resultados que se habían dado. ¿Qué eran cuáles? Las 2 bajas de los 2 jóvenes.
Señoría. Disculpa, le repite la pregunta, por favor, su señoría, gracias. La pregunta que le estaba haciendo es si el coronel les dijo que los resultados eran, o mejor, que el permiso era por unos resultados. ¿Por qué resultados les estaban dando el permiso? Por los jóvenes. Por los jóvenes. ¿Qué resultados hicieron que les dieran los 5 días de permiso? Por las bajas que se habían dado. Las bajas del 15 de febrero. Sí, señor. Y eso se los dijo el coronel Pinto. Sí, señor. ¿Cuándo iban a salir a permiso? Pues tan pronto termináramos de declarar. ¿En qué momento les dicen que tienen que declarar? El mismo día. Al otro día. No en qué momento declaran, sino en qué momento les dicen ustedes tienen que declarar. Cuando llegamos, él nos dijo que teníamos que ir a declarar. Cuando llegaron, ¿en qué momento quién les dijo? Que el sargento Capero. Cuando llegaron es antes de la primera formación, antes de la segunda formación, después de Después. la segunda formación. ¿Después de la primera o después de la segunda? De la segunda. De la primera. ¿Qué les dice Capera respecto de la declaración? Que nosotros teníamos que declarar, o si no, pues que teníamos. Espera un momentico, mi señor. En la declaración él nos decía que teníamos que decir las cosas como fueron. O sea, en la declaración él nos dijo eso. O sea, nosotros yo fui a declarar y él nos decía que teníamos que decir bien cómo fueron las cosas antes de ir a declarar. No le entiendo. Por ahora solamente le estoy preguntando en qué momento les dijo Capera que tenían que declarar. Al otro día, al día siguiente que llegamos. Después de la formación. Usted me ha dicho que llegaron al batallón Sí, señor, llegamos al y que batallón. inmediatamente los formaron. Sí, señor. Que después de esa formación general, digamos, hubo una formación especial con el pelotón. Sí, aparte. En esa formación aparte con el pelotón estaban el sargento Capera y el coronel Pinto. Sí, señor. Y lo que no le entiendo es en qué momento les dice Capera que tienen que declarar. Antes, o sea, después de que se acaba la formación, él nos dice que tenemos que declarar las cosas como fueron. ¿Sí? Antes de ir allá a jurídica. Que teníamos que decir las cosas como él había dicho. Ahí hay una diferencia importante. ¿Qué les dice Capera? ¿Que tienen que declarar lo que ocurrió o Capera les da una versión diferente? Él nos da la versión para ir a decir allá. ¿A quién le da una versión diferente? O sea, a Capera? nosotros nos dicen que hay que ¿Quiénes declarar las nosotros? cosas. O sea, lo que estuvimos ese día en lo que participamos. ¿Quiénes? ¿Todo el pelotón? No, La sección, solamente la escuadra. la escuadra que estuvo. Solamente la escuadra que estuvo, no, nadie más. Su escuadra, la escuadra en la que usted estaba, Sí, ¿fue la que señor. participó en las 2 muertes? Sí, señor. ¿Qué es lo que les dice Capera que tienen que declarar? Que lo único que nos dice es que tenemos que el desplazamiento, que cómo fueron las cosas y ya para no irnos a equivocar. Por eso explíquenos qué les dijo Capera. Sí, lo que nos dijo Capera era que teníamos que decir que eso fue un enfrentamiento. Del desplazamiento y que hubo un enfrentamiento. Eso es lo que dijo Capera.
¿Qué características tenía ese enfrentamiento que les dijo Capera que tenían que declarar? De enfrentamiento como si fuera enfrentamiento como cuando uno se encuentra con la guerrilla. ¿Cómo es ese enfrentamiento? Un enfrentamiento, o sea, cuando uno hace un desplazamiento, que nos encontramos a la guerrilla y empezamos a disparar. Usted nos ha dicho esta mañana que usted nunca había estado en un combate con la No, guerrilla, no, por nunca eso. había tenido un Nunca había enfrentamiento. tenido, o sea, en ese momento no, pero él nos Por dijo eso. así. Usted nos dijo que nunca estuvo en un enfrentamiento con la guerrilla. ¿Cómo era ese enfrentamiento, digamos, inventado por Capera? ¿Qué era lo que tenían que decir? Pues que nos habíamos encontrado a la guerrilla y que nos hostigaron y todo eso, que fuimos hostigados. ¿Usted sabe si fue incluido por el comandante del pelotón en el informe de patrullaje? No me acuerdo. ¿Qué pasa después de la formación aparte que hacen con el pelotón, el coronel Pinto y Capera? ¿Qué hace el pelotón? No, ahí lo único que se hace es dar la orden y irnos a alistar y recoger las cosas. ¿Cuándo se hace la declaración ante la sección jurídica? Al otro día. Cuéntenos cómo fue su declaración. No me acuerdo bien cómo fue que la hice. Me acuerdo lo que me dijo Capera, pero no, de ahí para allá no me acuerdo bien. ¿Cuánto tiempo duró esa declaración? Unos 20 minutos aproximadamente. ¿Qué le preguntaron en esa declaración? Que cómo habían sido los hechos. ¿Qué más le preguntaron? No solamente esos, que cómo habían sido los hechos y que lo relatara cómo fueron los hechos. ¿Sabe usted quién más declaró? La escuadra, los que estuvimos. ¿Sabe usted qué pasó con esa declaración o qué pasó con esa investigación? No, señor. ¿Qué pasó después de la declaración? No, yo, o sea, la declaración todos declaramos y nos fuimos para el alojamiento. ¿Cuándo salieron al permiso? No me acuerdo bien. Cuando volvieron del permiso, ¿qué pasó con el pelotón? Seguimos patrullando. ¿Y en esas patrullas se produjeron otros hechos como este? Sí, señor, pero yo ahí no participé en nada de eso. ¿De qué hechos tuvo conocimiento? No, ellos ahí hacían las cosas y ya. Yo no participé en nada de eso. Por eso no le estoy preguntando si participó, sino qué No, supo, qué no, conoció. señor. No, nada. ¿Cómo sabe entonces que se O produjeron sea, otros hechos? ahí lo que, o sea, ahí hablaba era Capera que después de eso hacía otro, pero yo de ahí para allá no hice nada más. No sé nada de eso. Cuéntenos qué tan lejos o qué tan cerca está una escuadra de otra. Aproximadamente por ahí unos 50 metros. Y estando a 50 metros, ¿usted nunca se enteró de los otros hechos que cometió el pelotón? No, señor. ¿Por qué no? Porque yo mantenía era alejado. ¿Por qué se mantenía usted alejado? Porque pues uno caminaba y cansado también, pues entonces mantenía muy cansado de trasnochar y caminar.
Usted nos dijo que para comprar los implementos, lo que llamaban el kit, les descontaban dinero de los víveres. ¿Eso siguió pasando? Sí, señor. ¿Sabe usted en cuántas oportunidades pasó eso? ¿Cuántas veces le descontaron a usted dinero? No me acuerdo bien, mi señoría. ¿Usted recuperó ese dinero? No, señor. ¿Usted no se quejó por perder ese dinero? No, señor. ¿Sabe usted si los soldados del pelotón aztecados tenían motos en el área de operaciones? No, señor. Nunca vio a nadie llegar en moto ni salir en moto. No, señor. ¿Sabe usted si para llevar a las víctimas a estos hechos contaban con la participación de civiles? ¿Si había personas que les indicaban o que les entregaban las víctimas? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Para contactar las víctimas, para conseguir a las víctimas de estos hechos y para llevarlas al lugar donde morían, ¿participaban en esto civiles? No, señor. ¿Sabe usted si existía algún perfil de las víctimas, algunas características que deberían tener esas víctimas? No, señor. ¿Sabe usted si hubo algún momento en el que, o alguna situación específica que llevara a que no se siguieran cometiendo estos hechos en el pelotón? No me acuerdo. Por los hechos en los que usted participó, ¿sabe si fue felicitado? Sí, señor, a mí me felicitaron. Aparte de esos hechos, ¿usted fue incluido en las felicitaciones en alguna otra oportunidad? No, señor. ¿Sabe si integrantes del pelotón Azteca 2 fueron condecorados o recibieron algún tipo de incentivo por su participación en estos hechos? No me acuerdo, mi señoría. Quisiera preguntarle a la señora procuradora si tiene alguna pregunta. Sí, señor magistrado. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál fue la razón por la cual el sargento Capera ordenaba esos hechos? De manera puntual, ¿cuál fue la razón por la que el sargento Capera le diera a usted o le impartiera la orden a su escuadra para cometer ese hecho? Objeción, su señoría, esa pregunta es para el sargento Capera, no para el soldado. Le reformulo la pregunta. ¿En algún momento el sargento Capera les dijo por qué actuar de esta manera? No, señor, él solamente daba las órdenes y ya. No era más. Es decir, ¿usted conoció o no conoció el motivo que tenía el sargento Capera para impartir esas órdenes? No, señora, no tengo conocimiento. ¿Tuvo usted conocimiento de cómo se seleccionaban las personas, es decir, cómo se escogían las personas y de manera particular cómo se escogió la persona a la cual usted dio de baja? No, señora. ¿La víctima a la cual usted dio de baja era habitante de la vereda La Palma? No, señora. ¿De qué lugar era habitante esa víctima? Pues, Señoría, nuevamente objeción. Él manifestó que, según lo que él relató, que llevaron esa persona, él no tiene detalles de cómo la trajeron, simplemente que el cabo López la trajo, pero no tiene esos detalles
que sería bueno preguntárselo entonces al cabo López. Yo le pregunté al compareciente si había visto cuando llevaron a la víctima, pero la pregunta que hizo la señora procuradora yo no la hice y no la respondió el compareciente. Correcto. La procuradora le preguntó si la persona era de la vereda de La Palma y el compareciente, el señor González, dijo que no. Entonces la procuradora pregunta, No Perdón. sé si él quiso decir, preguntarle Perdón. nuevamente que no Permítame. sabía, pero no que no. permítame un segundo. La procuradora preguntó si la víctima era de la vereda La Palma y el señor González dijo que no. Por eso la señora procuradora pregunta si el señor González sabe de dónde era la víctima. Adicionalmente, señor magistrado, pues la Procuraduría también quiere dejar una constancia y es el hecho de que si bien hay una asistencia de la defensa a quien rinde esta versión, pues por supuesto el compromiso es un compromiso de verdad espontánea que debe estar ajeno a todo direccionamiento en su respuesta, es solo a manera de constancia. Señoría, Entonces- también dejó constancia que yo no estoy direccionando ninguna, estoy simplemente, según lo que él ha contestado, que no conocía esa circunstancia, pues entiendo yo, si quieren vuelvan a preguntar, él responderá que no tiene esos detalles de cómo lo desplazó. Él no está negando ni lavándose las manos coloquialmente, sino simplemente lo que le conste nada más. Esa es mi constancia nada más. Entonces, le repito la pregunta, ¿usted tiene conocimiento dónde habitaba esta persona? No, no, señora procuradora. Ok. Cuando usted llega a Azteca 2 y propiamente a la escuadra donde fue asignado, ¿alguno de sus compañeros soldados le informó sobre la existencia de órdenes impartidas por el sargento Capera para dar de baja a personas que no estaban en combate? No, en ese momento no. Es decir, anterior a la orden que le fue impartida a usted, ningún miembro de esa escuadra, de ese batallón, a usted le dio cuenta de esos hechos, de hechos similares a ese. Ah, ese, sí, señora. Ok. El coronel que que les hizo a ustedes la manifestación del otorgamiento de los 5 días de permiso por la baja efectuada, tenía conocimiento que ese joven contra el cual usted disparó no había participado en combate, es decir, que no fue dado de baja en combate. La pregunta es para él. Nuevamente esa pregunta sería para el coronel, no para mi defendido. Pero Le pregunto, reformulo la pregunta. ¿Sabe usted si en algún momento el coronel le informaron que esas muertes no habían ocurrido en un combate? No, mi señoría. ¿Y cree usted que el coronel tuvo cómo darse cuenta, pudo evidenciar que esas muertes no habían ocurrido en el marco de un combate? Eso lo hablaba era Capera. No yo, que yo solo recibo órdenes, nada más. Continúe, señora no más procuradora. preguntas. Gracias. Cuando se produjo su detención por estos hechos, ¿usted dónde estaba? En el área. ¿Y qué pensó usted cuando lo detuvieron? No, nada. Cumplir como está la ley y ya. Previo a su detención o posterior a su detención, ¿usted tomó contacto con sus compañeros, habló con alguien sobre lo que había pasado? No, mi señoría. ¿Ha hablado usted con alguien de los integrantes de su escuadra sobre estos hechos después de su detención? No, mi señoría. ¿Qué piensa usted de estar privado de la libertad por estos hechos? Pues estar privado de la libertad, pues darle gracias a Dios, que es el que hace todas las cosas, ¿no? Y seguir a lo que la ley diga. ¿Qué pensó usted al dispararle a esa persona? ¿Qué pensé yo? Pues, como le digo ahora rato, como le dije ahora rato, yo estaba asustado, tenía mucho miedo, muchos nervios en ese momento porque pues yo nunca había hecho una cosa de esa porque pues inclusive yo soy muy nervioso y entonces yo estaba asustado en ese entonces.
Además de ese hecho del 15 de febrero de 2008, ¿participó usted en algún otro? No, mi señoría. ¿Qué cree usted que estaba pensando esa persona cuando usted le disparó? No sé. ¿Ha hecho usted en algún momento el ejercicio de ponerse en el lugar de esa víctima, de pensar qué pudo haber sentido esa persona? Pues uno en ese momento, como le digo, no piensa, en ese momento por los nervios, por el miedo, de pronto que la presión. A hoy en día sí, porque pues ya pasa, hoy en día pues uno pensaría pues, uno no piensa en ese momento que esa persona tenga familia, tenga hijos, ¿no? Pero hoy en día pues uno piensa pues que esa persona, ese joven tenía familia, tenía su esposa, sus papás, pues lógico que es duro, ¿no? ¿Cuál cree usted que fueron las consecuencias que tuvo esto, que tuvieron estos actos? Puede explicarme mejor la pregunta. ¿Qué consecuencias tuvieron estos actos? ¿Qué produjeron estos actos? La muerte de estas personas. Consecuencias. O sea, yo me siento muy arrepentido de lo que hice. Me afectó el cambio de muchas cosas. Y la verdad yo soy muy arrepentido de lo que hice porque pues yo nunca pensé hacer esas cosas. Yo me arrepiento de todo corazón por lo que se hizo, por lo que pasó y por lo que está pasando. No entiendo qué es lo que está pasando. O sea, del muchacho, de la pregunta que usted me está diciendo. La pregunta es, ¿qué consecuencias, qué causaron esos hechos? Tanto para usted como para la víctima. ¿Qué produjeron esos hechos? Pues para mí es mucho el cambio, o sea, de estar encerrado, de no de pronto, de estar de pronto con la familia, de pronto con los hijos. Y la cuestión del joven, pues yo me arrepiento mucho de lo que pasó, de lo que, de lo que le pasó al joven. Estoy muy arrepentido de eso. Si usted pudiera dirigirse a la familia de esa víctima, ¿qué le diría? Yo le diría, ante todo, pues, que pedirle perdón, ¿no? Y decirle que como Dios perdona, con amor, porque Dios es amor, es cariño, es comprensión, ¿no? Entonces, pedirle perdón de corazón y, o sea, decirle tantas cosas a esa persona que al menos, o sea, pedirle mucho perdón a ellos y perdón a toda la familia de ellos que por lo que pasó. ¿Y qué le diría usted a sus superiores de ese momento? Mm, Perdonarlos porque pues todos cometemos errores en la vida. No somos de pronto perfectos, ¿no? Pero nosotros los seres humanos nos equivocamos. ¿Qué debería cambiar para que este tipo de hechos nunca más se repitan? Para que esto, o sea, para que cambie, eh, orar, orar primero ante todo, clamar mucho ante Dios, a que le toque los corazones, sus mentes, para que nosotros podamos cambiar y ser mejores personas.
mejores personas para que Dios obre sobre cada uno de nosotros y sobre ellos, que es lo único que Dios puede cambiar a las personas. ¿Ha pensado usted en alguna actividad, en algún trabajo, en alguna medida en la que usted personalmente pueda contribuir a la reparación del daño que causaron sus hechos? Sí, mi señoría. Cuestión, pues, yo tengo un curso del medio ambiente para, para pasárselo a las víctimas y también para poder estudiar sobre un curso de panel solar para reparación de las víctimas. ¿Cuál considera usted que podría ser el, el curso a tomar por el ejército, por las fuerzas militares, para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir? ¿Me puede explicar bien la pregunta, Malfón? Usted nos dijo, le pregunté hace unos momentos que qué debería cambiar para que estos hechos no se repitan y usted ¿cómo se refería o de una respuesta más de carácter espiritual? Sí, señor. Pero en hechos concretos, ¿qué podría hacer el ejército para que nunca más vuelvan a ocurrir muertes de este tipo? En hechos concretos, para hablar con los comandantes para que vayan a ir cambiando la forma de cómo emplear esas órdenes. ¿Hay algo más que quiera agregar a esta declaración que ha rendido el día de hoy? No, mi señoría. Para dar por terminada esta versión voluntaria, quisiera recordar que su desarrollo ha estado orientado al esclarecimiento de la verdad y a la materialización de la justicia restaurativa. Es posible que la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Reconocimiento, le pida a usted, señor González, que amplíe o precise algunos puntos de esta declaración. Esto se haría más adelante en el proceso, se le comunicaría tanto a usted como a su abogado, y si eso ocurre de esa manera, usted debería presentar esa ampliación como lo disponga la sala. Puede ser de manera oral, otra versión como esta, o a través de la respuesta a unos cuestionarios por escrito que elaboraría junto con su defensor. Como le digo, eso se le informará más adelante oportunamente, pero quiero aprovechar esta ocasión para explicarle o contarle de esa posibilidad. Es decir, la sala puede requerirlo más adelante para que precise estos hechos, para que se refiera a otros hechos, y en la medida en que usted reúna información o recuerde cosas, también puede ponerlo en conocimiento de la sala en cualquier momento. Si usted considera, o si usted pensando sobre estos hechos se acuerda de alguna otra cosa, recuerda detalles, hay cosas que quiera añadir o complementar lo que nos ha dicho hoy, puede informarlo a la sala a través de su apoderado. Habiendo en principio agotado el objeto de esta diligencia, procedo entonces a decretar o a dar por terminada la versión voluntaria del señor Juan José González, siendo las 10 de la mañana y 20 minutos del 27 de noviembre de 2019. Muchas gracias.